y por supuesto representar a Colombia y ser la primera ponencia hoy. Créanme que eso que dicen que a los speakers y conferencistas ya no nos da nervios, eso es mentira. No sé cuántos de ustedes siguen sintiendo esas mariposas todavía, porque además es una gran responsabilidad. Tal vez yo no voy de tanta inspiración como estos tres cracks que ya salieron acá, pero cuando pensaba, ok, Luis, ¿qué es lo que tú puedes compartir para que este grupo de personas maravillosas se lleven herramientas que de verdad nos hagan pasar a la acción en el 2024? Entonces le dije, oye Arturo, creo que voy a hablar un poco de cómo hemos logrado crecer nuestro negocio como speakers y de formación en los últimos años. Lo más lindo que mencionaban todos ahora, pero sobre todo Víctor, es que este par, Víctor y Arturo, tienen la mitad de la responsabilidad de que mi esposa y yo hoy vivamos en México, porque nos conocimos en Bogotá en el 2019 y ahí empezó esa gran relación. Y ellos dos, tal vez no lo saben, pero sembraron como esa gran semilla en mí en ese momento para decir, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar más y por qué no llevar este mensaje a más personas? Llegamos a México, Ciudad de México en el 2020, antes de la pandemia. Ahí conocimos a Jessica, conocimos a Lorena, conocimos a Ana María, bueno, conocimos una cantidad de personas increíbles, pero algo pasó con la pandemia que yo creo que le pasó a la mayoría, y es que nosotros solo vivíamos de hacer eventos presenciales. Los dos somos ingenieros industriales y nos habíamos dedicado como locos emprendedores a enseñar lo que de verdad nos apasionaba. Yo soy un apasionado de la oratoria, Miriam hacía parte de esa generación del 2020 y empezamos a enseñar oratoria, a dar cursos y formaciones, pero ¿qué creen que pasó en la pandemia? Claro, una gran lección, y es que no era suficiente tener solo un modelo de negocio presencial. Nos vimos obligados a digitalizarnos. ¿A cuánto les pasó lo mismo? ¿Cuántos tuvieron que digitalizarse casi que a fuerza? Casi que todos. Yo tenía un amigo que desde el 2018-19 me decía, Luis, ¿y para cuándo el curso virtual? ¿Y para cuándo el curso virtual? ¿Y qué creen que le decía yo en mi zona de confort? No, hombre, así estoy bien. Pues en la pandemia no estábamos tan bien. En menos de 3 meses, cuando regresamos de México a Colombia, prácticamente nuestro negocio había quebrado, porque ¿quién iba a contratar un curso presencial en plena pandemia? Y así fue como empezamos prácticamente con -0 pesos en la cuenta. Tuvimos que hacer un préstamo bancario de $5,000 en aquel momento para aprender cómo es que se vendía en Internet, cómo es que podíamos llevar ese mensaje que teníamos presencialmente, pues a la virtualidad. Y a hoy, y no porque nos guste hablar de esto, sino porque hacíamos un cierre del año y un balance general de cómo nos ha ido, pues desde la pandemia que empezamos en cero, haciendo esos primeros webinars, esas masterclasses y esos eventos, pues logramos construir un negocio que ha vendido $1,000,000 por internet. Y decíamos, wow, ¿en qué momento pasó esto? Y hoy les voy a compartir 3 claves. ¿Quieren saberlas? Bueno, pues vamos a empezar. Miren, lo primero, y de hecho, ahora que veníamos para acá, le dije a Arturo, ¿a qué horas me toca mi conferencia? Porque estábamos en un evento de negocios online. Y lo primero que reconocimos este fin de semana y que es parte fundamental de lo que nos ha llevado a estar aquí hoy es no parar de aprender. Cuando tú dejas de aprender, dejas de... Exactamente. Y una clave que nos ha permitido a nosotros avanzar es siempre invertir, invertir, invertir. ¿Dónde está Frank de Costa Rica? Ahorita estábamos hablando y él me decía, ¿cómo es la frase de invierte tu dinero, vacía tus bolsillos en tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos? Y efectivamente eso fue lo primero que nos pasó. Pero la clave número uno es tener una visión muy grande. Yo soñaba con ser un mentor internacional, con poder llegar a más personas y la virtualidad nos permitió esto. Pero he aprendido algo en este camino que es muy hermoso y es que ya dejé de preguntarme cuánto quiero vender para pensar cuánta gente voy a inspirar y voy a impactar. Cuando tú te preguntas cuánta gente quieres impactar, ¿qué creen que va a pasar? El dinero es una consecuencia y automáticamente entonces va a llegar ese resultado. Así que lo primero que yo les quiero compartir, porque solo tengo 10 minutos, es construye una visión que te asuste, porque yo sé que hacer esto eventualmente asusta, ¿sí o no, Freddy? Asusta un chin, asusta bastante, pero si ese sueño que tú tienes hoy no te hace temblar las piernas, como dice Daniel Aviv, tal vez estamos soñando muy pequeño. Entonces, ok, ¿cuánto quieres vender el próximo año? Eso va a ser proporcional a cuánta gente puedas impactar no sé, con tu mensaje. ¿A qué se dedican aquí la mayoría? Quiero saber, por ejemplo, por aquí tu mensaje, ¿cuál es? Yo soy chef. Tú eres chef. Mire, tenemos chef. ¿Gente de bienes raíces tenemos? ¿Por ahí algunos de bienes raíces? ¿A quién más tenemos por acá?
¿Qué otros mensajes? Per- Ventas, Perla, por ejemplo, tú te dedicas a empoderar mujeres. Entonces, miren la cantidad de mensajes tan lindos que hay en esta familia, pero lo más importante es que no te quedes con eso ahí. Ahora hablamos con Miriam, ¿dónde está Miri? Y decíamos, yo le decía, Miri, ¿cuándo vas a lanzar ese curso digital? Y me decía, Luis, es que estoy estudiando, es que me estoy preparando, es que acabo de tomar una certificación para poder formar. Y le digo, no necesitas que nadie te acredite para formar. Es tu propia historia, es tu propio proceso, son los retos que tú has superado, lo que te acredita para que tú puedas ayudar a otras personas. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? Sí. Claro, yo nunca había tomado ninguna certificación de nada hasta que conocí a Arturo y a Víctor. Ahí fue que me di cuenta que uno se podía certificar como speaker. Pero yo ya había creído que mi historia y que mi mensaje eran suficientes para inspirar a otras personas. Entonces, para mí esa es la clave número uno que les quiero compartir, que tengas un mensaje y un sueño muy grande. La segunda clave, mis queridos amigos, es tener una oferta, un vehículo. Cuando yo arranqué, dije, ok, Luis, tú vas a hablar de oratoria, tú le vas a enseñar a la gente cómo ser speaker, cómo vencer el miedo escénico, pero ¿a través de qué lo vas a hacer? Y en la pandemia, algo de lo que aprendimos es que hay que tener una oferta potente, un programa que de verdad transforme y genere un resultado para que la gente aprenda a cocinar, para que las mujeres pierdan el miedo, para bajar de peso. Entonces, todos tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el vehículo con el que yo voy a impactar vidas? ¿Cuál es esa oferta? ¿Cuál es ese programa potente? Y un programa potente se construye cuando tú identificas además quién es tu cliente ideal. ¿Han escuchado el tema del cliente ideal? Mucho se habla de eso. Y ahora lo hablamos con Lore. Le dije, ok, me decía Luis, quiero lanzar esto, quiero lanzar lo otro. Y le dije, ¿y a quién se lo vas a ofrecer? Porque es lo primero que tenemos que identificar para que esa oferta sea transformadora. Porque ustedes sabían que nosotros no estamos únicamente en la industria de la educación, estamos en la industria del transporte. ¿Cómo así que es el transporte, Luis? Claro, transportamos personas de un punto a un punto B. Y cuando esa oferta y cuando esa transformación es clara y es potente, la gente estará dispuesta a pagarte lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Y el punto número tres es tener una estrategia, un vehículo comercial que te permita impactar muchas vidas. En nuestro caso particular se convirtieron en hacer webinars. ¿Quién ha hecho un webinar ya aquí? Por lo menos un webinar. Miren, estamos hablando de el 20% de la sala. Bien, ¿a quién le gustaría aprender a hacer un buen webinar o un lanzamiento digital? Miren, ya son más. Pues nosotros no sabíamos absolutamente nada de la parte digital. Y entonces empezamos a ver, y algo que Arturo tocó ahorita, que es muy importante, nosotros no tenemos hijos, pero tampoco queríamos estar volteando, viajando, entonces empezamos, porque además en la pandemia nadie se podía mover, ahora lo estábamos hablando. ¿Cómo podemos hacer para llegar a más personas, pero desde nuestra casa? Hicimos un webinar y ese primer webinar generó $3,000 y dijimos, ah, pues no está nada mal esto. Luego hicimos un segundo webinar, hicimos 5,000, luego 10,000, luego 20,000, 30,000. Hace un par de semanas cerramos un lanzamiento con más de $100,000 en una semana y dijimos, wow, el vehículo es importante, hay que tener una estrategia que te permita acelerar y generar un pico de ventas. Y tú lo puedes hacer a través de un webinar, de una masterclass, de un lanzamiento, de lo que sea. Pero lo importante aquí es cómo encuentras algo que te genere realmente masificación y que te permita además cobrar en dólares y llegar a personas de diferentes países. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Muy bien. Ahora, cuando nosotros empezamos, no teníamos, por supuesto, el presupuesto para invertir tanto en un webinar. ¿Qué creen que fue clave para empezar a generar esas primeras ventas? ¿Cómo vendes sin tener presupuesto publicitario? ¿Quién me dice? Los que saben de ventas. ¿Con qué? ¿Y qué te hace vender en orgánico? Contactos. ¿Y qué más? Una tribu. ¿Y qué se necesita para crear una tribu? Ok. Una marca personal. Una marca personal. Claro, nosotros teníamos una marca personal que era Luis Inestrosa. Hasta ese momento todo lo vendíamos solo a través de la marca de Luis. Ahora ya tenemos una empresa que es nuestra escuela, es una organización, pero tú necesitas crear esa marca personal porque la gente, ojo, la gente no le compra únicamente a una marca, a una empresa. ¿Personas compran? Personas. Y nos dimos cuenta de eso, que la clave para poder generar esa comunidad, para mantener esas ventas en el tiempo, era agregar más valor. Y que la verdadera magia de la comunicación